Miércoles 13 de marzo de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: «Mi Padre sigue actuando y yo también actúo». Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace. Y le mostrará obras mayores que esta, para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es continuación del Evangelio en el que el Señor sanaba a un paralítico que durante 38 años había estado postrado. Hoy hay una discusión precisamente sobre esta sanación, debido a que después de la sanación Jesús le dijo al paralítico que tomara su camilla, aunque era día sábado. En medio de la discusión nos damos cuenta cómo los judíos se radicalizan contra Jesús al punto de querer matarlo. Vamos con tres mensajes de este Evangelio. Primero, el mundo quiere matar a Jesús. Segundo, los muertos oyen su voz. Tercero, ¿buscas tu voluntad o la de Dios? Vamos con el primer punto. El mundo quiere matar a Jesús. El Evangelio comienza diciéndonos que los judíos tenían más ganas de matar a Jesús, y no solo porque a sus ojos estaba quebrantando el sábado, aunque en realidad el Señor estaba dándole el verdadero sentido al sábado, sino sobre todo porque se hacía igual a Dios. Jesús, al decir que es el Hijo de Dios, estaba diciendo: tengo la misma naturaleza de Dios, por consiguiente, soy Dios junto con el Padre. Y de hecho, a lo largo del Evangelio, comienza a mostrar cómo lo que tiene el Padre lo tiene también el Hijo. Él dice que el Padre actúa y por eso Él también actúa. Jesús dice que el Padre resucita a los muertos y les da la vida, y que Él también da vida a los que quiere. Jesús dice que el Padre debe ser honrado y que Él también debe ser honrado. En fin, Jesús es Dios como el Padre. Por eso el Evangelio de San Juan comienza en el capítulo 1, versículo 1, diciéndonos que en el principio Él era el Verbo, la Palabra, y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. De manera que los judíos querían matar a Jesús porque en su concepción monoteísta no podían entender que Jesús se hiciera igual a Dios, porque efectivamente lo era. Y es que no entendían que Jesús no estaba diciendo con esto que había dos dioses. Estaba revelando el misterio de su divinidad dentro del misterio de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero bueno, no lo terminaron de entender porque no lo querían entender. Más bien, esto les radicalizó al punto de quererlo matar. Y podemos ver que hoy también el mundo quiere matar a Jesús. Y lo quiere matar porque el mundo también tiene su propio Dios y no puede tolerar que Jesús sea Dios. El mundo hoy diviniza al poder, al placer y al tener. Y cuando Jesús viene a decir que Él es Dios, entonces Jesús va a competir contra los ídolos del mundo. Lo siguiente, el mundo quiere matar a Jesús. Y el mundo odia a Jesús porque al escuchar su palabra se da cuenta que su palabra es verdad y el mundo vive en la mentira. El mundo odia a Jesús y por consiguiente odia a su iglesia.
Todos somos testigos de la persecución permanente que recibe la iglesia en nuestra sociedad. Cómo se denosta a la iglesia, cómo se ataca a la iglesia, cómo se critica sistemáticamente a la iglesia, cómo se miente una y otra vez sobre la iglesia. No decimos que no reconozcamos que haya pecado en nosotros, miembros de la iglesia. Pero si somos sinceros, más allá de la purificación necesaria que los miembros de la iglesia deben tener, lo que el mundo odia de la iglesia no es solo la actitud de algunos infieles, sino sobre todo la doctrina que profesa, la palabra de Cristo que se predica. Todos estamos de acuerdo en que el pecado de la iglesia debe ser extirpado, pero aún extirpando el pecado de la iglesia, aunque la iglesia llegara a brillar como la esposa del Cordero Inmaculada, aún así el mundo odiaría a la iglesia, porque lo que el mundo odia es la verdad que hay en la iglesia, la palabra de Cristo que hay en la iglesia, la santidad que la iglesia predica. El mundo odia lo que la iglesia predica, y por esa razón lo que odia en el fondo es a Jesús. Y por eso ha querido matar a Jesús, y lo ha querido matar de la sociedad, es decir, que Jesús no exista más en la sociedad, que su palabra no tenga nada que decirnos hoy como sociedad, como Estado, como gobierno, que no tenga nada que decirnos en los medios de comunicación, que no tenga nada que decirnos en nuestras familias, que no tenga nada que decirnos en ningún ambiente. Queremos extirpar a Jesús como sociedad. Pero además, y más grave todavía, el mundo quiere matar a Jesús en tu alma. Y por eso quiere que estés en pecado mortal. Te pone todas las invitaciones para que estés lejos de Dios. Te muestra un antievangelio contrario al de Jesucristo y te seduce con él. El mundo quiere matar a Jesús. La pregunta es, ¿vas a dejar que Jesús muera en tu alma? Se llama pecado, pecado mortal. La muerte de Jesús en nuestra alma. Lo que muere cuando pecamos mortalmente es nuestra relación con Jesús, es la vida de Jesús en nosotros. Muere Jesús cuando pecamos mortalmente. Por eso hoy nosotros debemos luchar para que Jesús viva en mi corazón y para que viviendo en mi corazón viva también en mi sociedad. Y para ello no podemos cansarnos de hablar de Jesús, no podemos cansarnos de vivir como Jesús nos enseña, no podemos cansarnos de ser sal de la tierra y luz del mundo, no podemos permitir que nuestra fe sea arrinconada a espacios intimistas, sino que debemos ser conscientes que la fe católica tiene mucho que aportar a la sociedad y nos corresponde a nosotros mostrarlo. Segundo, los muertos oyen su voz. Y Jesús dice en el Evangelio, en verdad os digo, llega la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que hayan oído vivirán. Queridos hermanos, ¿quiénes son los muertos que oyen la voz de Jesús? Los que están en pecado. Todo aquel que está en pecado todavía tiene posibilidad de oír la voz de Jesús y de resucitar por la voz de Jesús. Y ese muerto puede ser tú, y ese muerto puedo ser yo si me encuentro en este momento en estado de pecado mortal, si he quebrantado el mandamiento de amor de Dios, pues no estoy condenado en vida. Todavía tengo la oportunidad de escuchar esa potente voz de Jesús y de levantarme y de salir definitivamente de la esclavitud del pecado y de comenzar a vivir en realidad, porque todo pecado significa muerte. Y toda gracia significa vida. Este es el momento, llegó la hora de dar un sí definitivo a Dios, de decirle, estas cadenas, Señor, que me tienen anclado, amarrado, atado al pecado, estas cadenas no he sido capaz de reventarlas por mi propia fuerza. Necesito de tu voz, necesito de la gracia tuya para poder salir de este pecado, porque yo solo no puedo. Si tú me das la gracia, lo podré hacer. Y cuando recibas la gracia, ve corriendo al sacramento de la reconciliación y pídele a través del sacerdote a Dios perdón y recibe la absolución para que al momento de escuchar yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sea la voz de Jesús la que escuches y sea un muerto por el pecado el que resucite por la gracia. Y si todavía tienes una situación, un estado que no te permite confesarte, entonces clama una y otra vez a Dios, clama una y otra vez a Jesús, pidiéndole que te conceda la gracia de resolver rápidamente esta situación. Pero mientras tanto no te alejes de Dios, mientras tanto sigue orando, mientras tanto sigue tratando de escuchar la voz del único que te puede levantar. Tercero, ¿buscas tu voluntad o la de Dios? Y Jesús termina el Evangelio diciendo, no busco mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Más tarde, esto será vivido radicalmente en el huerto de Getsemaní. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesús le dice al Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Si nosotros queremos que Cristo viva en la sociedad, si somos muertos que han resucitado por la voz de Jesús a la vida de la gracia, entonces lo que debemos buscar es la voluntad de Dios. Jesús, en cuanto a hombre, también seguía la voluntad del Padre. Por supuesto que en cuanto a Dios, su voluntad estaba completamente identificada con la del Padre, pero aún en cuanto a hombre, nos enseña a cumplir la voluntad de Dios, incluso allí, cuando cumplir la voluntad de Dios significa un gran esfuerzo, un gran sacrificio. Y en ocasiones es así. Cumplir la voluntad de Dios significará grandes renuncias, significará dejar cosas que amamos, significará perder cosas que no quisiéramos perder, pero entiende que si Dios te pide algo, es porque con seguridad te va a dar algo mucho mejor. Oremos. Amado Señor, en cuántas ocasiones he experimentado los ataques del mundo, ataques que van dirigidos a robar esa presencia tuya en mi alma, a aniquilar la vida de la gracia en mí. Efectivamente, el mundo te quiere muerto fuera de la sociedad, te quiere muerto fuera de mi alma, te quiere muerto fuera de las familias. Pero yo, Señor, te quiero vivo, vivo en mi corazón, vivo en la sociedad, vivo en mi familia, porque estamos en la época en que hasta los muertos deben oír tu voz. ¿Y quiénes más muertos que aquellos que viven en pecado? Hazme, Señor, un instrumento para poder predicar a aquellas personas que tú eres el Señor de la vida. Te suplico también que me ayudes a vivir siempre buscando tu voluntad. Renuncio definitivamente a buscar mi voluntad y quiero siempre a partir de hoy entregarme generosamente a buscar la tuya. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, el mundo quiere matar a Jesús. Segundo, los muertos oyen su voz. Tercero, buscas tu voluntad o la de Dios. Compromiso. Vamos a repetir 5 veces esta oración. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.